Nosotros somos el equipo Artemis conformado por Roger Francisco Almeida Ramos Sergio Mendoza. Luis Alberto Sánchez Ríos. Y Miguel Tostado. y ahorita les voy a explicar en nuestra biblioteca nuestra funcionalidad sobre los queues. El queue es una estructura de datos tipo FIFO que se comporta de tal manera que el primer elemento que entra es el primer elemento que sale. Entonces, en este punto es donde estamos viendo nuestra interfaz. Y podemos ver los métodos que utiliza, pero eso los voy a explicar ya en nuestra clase. En nuestra clase lo primero que tenemos es que hereda, entre comillas, realmente no lo está haciendo, pero utiliza nuestra propia interfaz para declarar todos los elementos que va a tener. Lo primero es tenemos uno extra, que es data, que únicamente es la inicialización de un arreglo que vamos a utilizar como un auxiliar. Luego tenemos nuestras propiedades, que en este caso tenemos head y tail y size. En el caso de head es el elemento que está al inicio hasta la cabeza de nuestro queue. En el caso del tail es el elemento que está en la cola, mientras que size es la cantidad de elementos que está presente en nuestro queue. Entonces podemos ver qué es lo que está retornando. El primer elemento de data, que es nuestro arreglo de nuestros elementos. Y en el caso del tail, nuestro último. El size, normal. Entonces ahora tenemos un constructor que lo que hace es definir la capacidad o el tamaño de nuestro array queue. En este caso le estamos pasando un int que tiene este número de la capacidad y estamos declarando la variable size en 0, porque de momento pues no se está considerando ningún elemento. Luego pasamos a nuestro enqueue, que verse de otra manera podemos decir que es uno de tipo push, pues lo que se encarga es de meter un nuevo elemento. Lo primero que hacemos es comprobar que nuestro size es igual al tamaño de nuestro arreglo. Esto siempre tendría que ser así. Entonces, lo que se hace es un arreglo auxiliar que se crea de tipo T, utilizando el tamaño de nuestro arreglo principal, que es data, y agregándole un 50% adicional para que se amplíe. Luego de eso, hacemos una copia de este nuevo arreglo a nuestro viejo arreglo, al data, para que nuestro arreglo original, que es data, aumente su tamaño. Y por último, los igualamos para que data tome el valor del auxiliar. Una vez completamos esto, que es el aumento del tamaño, vamos a agregar el elemento. Por cierto, el elemento se agrega hasta el final. Pasando a nuestro siguiente método, tenemos el dequeue, que podríamos llamarlo que es un tipo pop. Pues lo que se encarga es de visualizarlo y extraer el último dato. En este caso, nuestro primer dato. En lo que checamos primero es tomar el primer dato y guardarlo en una variable de tipo begin. Luego checamos si está vacío, pues si está vacío nos va a regresar un error y esto nos saca de nuestro método, ya que está vacío. Y si esta condición no se cumple, entonces creamos un nuevo arreglo auxiliar. Vamos a crear una copia que vaya desde data en su primer elemento, que realmente sería el 0, 1, a auxiliar copiándolo desde su elemento 0, que es nuestro primer elemento. Entonces, de aquí acomodamos nuestro arreglo para que tenga el tamaño que debe ser con el resize. Luego volvemos a hacer una copia de nuestro arreglo auxiliar con nuestro arreglo original. Eso lo que hace es eliminar nuestro elemento, pero solo tenemos que retornar el elemento que hemos seleccionado, que es el primero de la lista. Y por último tenemos el método de isEmpty, que lo que regresa es una condición booleana, que quiere decir que es true o false, indicando si size, que es la cantidad de los elementos que tenemos en nuestra lista, es igual a 0. De ser esta condición real, nos va a devolver un true. Luego de esto, ya tenemos la implementación de nuestro usuario o nuestro programador en nuestra clase program, en nuestro main.
donde lo primero que hacemos es inicializar nuestro queue con un tamaño de 5. Entonces, para apoyarnos, estamos creando un arreglo de string para, para mostrarlos y agregarlos en nuestro queue. En este momento estamos mostrando en nuestro programa, en nuestra consola que voy a ejecutar más tarde, todos los números que vamos a ingresar. Luego de eso, vamos a ejecutar nuestro método isEmpty para comprobar que nuestro arreglo de momento está vacío. Eso nos debería volver un true. De aquí vamos a utilizar un for each para utilizar nuestro método enqueue, que lo que va a hacer es agregar todos los elementos de nuestro arreglo que pusimos anteriormente. Entonces, ya tenemos elementos en nuestro queue. Por lo tanto, vamos a volver a utilizar el método isEmpty para comprobar que este no está vacío. Esto nos debería devolver un false, ya que ahora tiene 5 elementos. Por último, vamos a probar cada una de las propiedades, iniciando con head, que nos debería mostrar el primer elemento. Luego con tail, que nos debería mostrar el elemento de la cola. Y size, que nos debería mostrar cuántos elementos tiene. Ahora vamos a utilizar el método de queue, que lo que hace es retornar y eliminar el último elemento, el primer elemento, que, como había dicho, es como un pop. Ya que hacemos esto, vemos que aquí nos estaría regresando el elemento y volvemos a checar cuál es el elemento que está en la cabeza, cuál es el elemento que está en la cola y cuál es el tamaño o la capacidad de nuestro queue. Luego vamos a extender los datos para que nuestro array aumente de tamaño. Vamos a meter dos elementos, a Roger 2.0 y a tostado actualizado. Entonces, ahorita volvemos a comprobar que el último que se añadió sea, el primero que está en la lista sea el que está arriba, y luego la cola. Y lo mismo para checar su tamaño, que esta vez debe estar aumentado. Y por último, vamos a hacer una última reducción de 3 elementos para hacer que cambien los parámetros. Y volvemos a hacer las comprobaciones. Ahora que sabemos esto, voy a ejecutar el programa para que puedan observarlo. Bueno, lo primero que vemos aquí son los datos que vamos a agregar. Oh, esperen, creo que me estoy confundiendo. Creo que ese no es el programa. Es este. Una disculpa. Esperamos a que inicie. Y listo. Entonces, vamos a moverlo un poquito hacia arriba. Y aquí tenemos los datos que vamos a agregar, que es Roger, Tostado, Luis, Sergio y Fuentes. Siendo Roger el primero en la lista y Fuentes el último. Entonces, ahorita nuestro arreglo está vacío, nuestro queue está vacío, por eso es que devuelve empty. Ahora vamos a llenarlo con estos datos. Esto lo que hace es que el dato que está hasta enfrente es Roger, el que está a lo último es Fuentes y el tamaño total es de 5 elementos. Entonces, ahora vamos a hacer la reducción, el de queue, que lo que hace es agarrar Roger, quitarlo de la lista y reducir nuestro array. Entonces, ya que estamos quitando Roger, el siguiente en la lista es Tostado, por lo que él es el que queda al principio. Fuentes sigue quedando al final, ya que esto no se toca, pero la lista se redució a 4 elementos. Ahora vamos a extenderlo agregándole 2 nuevos elementos, agregando Roger 2.0 y Tostado actualizado. Esto que está provocando que nuestro head ahorita sigue siendo Tostado, porque Roger 2.0 y Tostado actualizado se pasaron al final, quedando hasta lo último tostado actualizado. Esto aumentó nuestro queue a 6 elementos. Por último, vamos a hacer una última reducción de 3 elementos, que es de Tostado, de Luis y de Sergio. Esto nos está dejando que el próximo en la lista en nuestro queue es Fuentes. Y el último, ya que no se ha tocado, sigue siendo Tostado actualizado. Esto redució nuestro queue a solo 3 elementos. Y eso es todo por este método de nuestra librería. Gracias. Bueno, continuamos ahora. La siguiente estructura de datos que vamos a hablar va a ser IDQ. Esta estructura de datos, similar a la que vimos anteriormente, contiene datos bastante parecidos.
Lo que se diferencia IDQ con la anterior que vimos es que el anterior era de tipo FIFO, que significa first in, first out. Pero en esta podemos manipular tanto el frente como en el final de la cola. Acá tenemos varios métodos, como el pushback y push front, que básicamente es la división del método anterior. Ahorita ya estaríamos manipulando tanto el frente de la fila como la parte trasera de la fila. Pero si pueden observar, tenemos lo mismo back y front, que funciona como el head y tail, y el size del arreglo, al igual que el método isEmpty. Bueno, ya continuando con esto, a las clases. La implementación de las clases es bastante similar a la que ya teníamos, en donde creamos un arreglo, bueno, más bien, creamos data donde vamos a estar guardando el arreglo, el size donde vamos a estar guardando la cantidad de datos que hay dentro del arreglo, y el back y front, que funcionan de la misma forma como el head y el tail que ya explicamos anteriormente. ArrayDQ también funciona igual como explicamos el anterior, pero la diferencia principal viene a través del pushback y push front, que es, como ya dije, es la división del método anterior, que representaba un push. En pushback, como vemos acá, lo que estamos haciendo es que estamos agarrando el método que se encuentra hasta el final del arreglo. ¿Por qué es esto? Bueno, más bien de agarrarlo, estamos ingresándolo en el método final del arreglo. ¿Por qué es esto? Porque estamos diciéndole, por favor, mételo al final de la cola. Mientras que en el push front, perdón, lo que estamos haciendo es que estamos copiando ya el arreglo que tenemos y estamos a partir del 0 hasta el size para poder ingresar en un nuevo arreglo. El primer método que queremos ingresar más el arreglo que ya tenemos anteriormente. Esto se hace para ya crear un nuevo arreglo con el dato ya inicial siendo uno diferente. Si pasamos ahora sí a los pop, podemos ver que igual acá tenemos una división de clases en el pop back y pop front. Lo mismo con el pop back. El pop back funciona igual que ya había explicado ya anteriormente. Simplemente se se elimina el último dato de la lista. Mientras que el pop front volvemos a hacer lo mismo de copiar exactamente la lista que teníamos, excepto el dato que queremos eliminar. Y ya una vez que tengamos la lista empezando desde el 1, ya que queremos eliminar el dato 0, entonces ya podemos copiar esa lista del dato 1 al dato final y la ingresamos de nuevo dentro de esa lista para que tengamos ahora la misma lista menos la cantidad que decíamos que queríamos dar, que sería la cantidad principal o la cantidad en la posición 0. Y por otra parte tenemos otra vez la clase isEmpty, que como funciona igual. Ahora, bueno, ahora sí moviéndonos a la parte de la implementación. La forma que lo implementamos es bastante similar, como ya había dicho, al programa anterior. Otra vez volvemos a instanciar el arreglo que vamos a estar trabajando. Vamos a volver a utilizar la misma lista que usamos anteriormente para que puedan ver ya el funcionamiento de esa estructura de datos. Lo que hacemos, pues, vamos a primero mostrar los datos y ya después vamos a mostrar en la línea 26 si el arreglo está vacío, que como solo lo hemos instanciado, debería marcar un true. Ya a partir de la línea 31 ya es cuando empezamos a ingresar los datos ya al arreglo llamado lista. Y volvemos a decir si el arreglo está vacío, que ahora pues ya no debería estar vacío. Mostramos el front, el back, que sería que está al principio de la lista y que está atrás, hasta el final. Y pues por dentro del size mostramos esos datos solo para lo que se encuentra sin hacer ninguna modificación al arreglo. Y ahora sí ya viene la parte de los push. Tenemos un pushback, que prácticamente estamos ingresando un dato llamado prueba, que debería estar modificando al final nuestro tail o lo que se encuentra hasta el final, ya que es lo que estamos haciendo, es que estamos ingresando un dato hasta el final de nuestro arreglo. Mientras que en push front tenemos un dato llamado prueba 2.0, que eso debería estar modificando nuestro front, ya que este mismo dato lo estamos ingresando justo al inicio de la fila. Ahora pasándonos a la parte de los pop, lo mismo ocurre con pop back y pop front. Pop back debería estar eliminando y alterando la lista que está, bueno, el dato que está hasta el final de la lista. Y en el pop front debemos estar modificando el dato que está hasta el principio de la lista. Ahora si corremos el programa, puedo mostrar más o menos lo que estaba explicando. Ahí está. Como pueden ver,
tenemos ahí el arreglo original, empezando con Roger y terminando con Fuentes. Podemos ver que la lista sí está vacía, llenamos los datos, podemos ver ahora que la lista ahora sí está llena, y podemos ver que el head es Roger, y el tail es Fuentes, como está indicando también el mismo arreglo, y tenemos un tamaño de 5. Al hacerle un pushback, estamos ingresando un dato al final de la lista, por lo tanto, se mueve y pasa a ser ahora la tail de la lista prueba, y se incrementa también el tamaño. Mientras que el push front, ya que estamos modificando directamente el inicio de la lista, ahora tenemos que el head sería prueba 2.0, mientras que el tail se queda exactamente con el mismo que teníamos anteriormente. Mientras que el arreglo también incrementa por 1. Ya haciendo los pop, eliminamos el dato prueba, y ahora volvemos a tener a Fuentes como el final de la lista, además de que se incrementa el tamaño. Lo mismo ocurre con pop front, y ahora eliminando el dato prueba 2.0, volviendo a obtener el dato principal como Roger. Bueno, eso es todo para la explicación, y ahora seguimos con la siguiente estructura de datos. Para este último apartado vamos a hablar del Priority Queue y vamos a primero hablar con la interfaz. Lo primero que tenemos es la prioridad Priority Comparator, que es de tipo Comparison, en donde vamos a guardar la función lambda que nos va a permitir hacer una comparación entre los elementos del arreglo y que prácticamente nos va a servir para establecer prioridades. Este método, PriorityDeQueue, va a remover y retornar el elemento con la prioridad más alta y el más cercano a la queue, el más cercano a la salida, por así decirlo. Igual tenemos el Priority Pick, que es casi lo mismo que el PriorityDeQueue, excepto que este no va a remover el elemento, solamente nos va a mostrar cuál es el que tiene mayor prioridad y el que está más cercano a la salida. Y tenemos la propiedad IntSize, que simplemente nos va a devolver el número de elementos que tiene el arreglo. El head, que nos va a regresar prácticamente el primer elemento más cercano a la salida, o sea, la cabeza de la lista. Y la tail, que va a ser el último elemento de la lista, o sea, el más alejado de la salida, que es prácticamente la cola de la queue. El método en queue nos va a permitir meter t elementos a nuestro arreglo, elementos de tipo T a nuestro arreglo, y el de Q, a diferencia de estos, este de Q solamente se va a basar en la posición del elemento, es decir, solamente va a regresar el head, el que está más cercano a la salida. Estos, en cambio, se encargan de regresar de acuerdo a la prioridad. Este de Q es el de Q básico y común que tenemos en la lista, bueno, en el arreglo de datos Q, de común y corriente. Este booleano es un método que nos va a permitir saber si la lista está vacía o no. Procediendo directamente a la clase, tenemos una clase ArrayPriorityDeQueue que está utilizando la interfaz PriorityQueue. Lo primero que tenemos es el Priority Comparator, que simplemente es una propiedad de tipo get. Tenemos data, que es un arreglo de datos de tipo T, que va a ser privado, porque solamente se va a poder modificar por los métodos en queue, de queue, priority de queue y todo eso. Tenemos igual una propiedad head de tipo T, que lo que va a hacer es nos va a regresar el arreglo, como una vez, o sea, el primer arreglo, por así decirlo, el más cercano a la lista, digo, a la salida. Y tenemos el tail, que nos va a regresar el último elemento T de nuestro arreglo data. Tenemos aquí la variable size, que va a ser que nos va a permitir obtener su valor y también modificarlo, porque vamos a ver cómo lo vamos a ir modificando ahorita en un ratito. Tenemos el constructor de la clase, que es el ArrayPriorityDeQueue, que lo primero que nos pide es la capacidad. Esto nos sirve para poder instanciar o para poder construir nuestro arreglo con una cierta capacidad. Y también nos pide el Comparison Take Comparator, que es prácticamente la función lambda que vamos a guardar en el Priority Comparator, que más adelante vamos a ver para qué nos sirve. La función en queue acepta como parámetro un T elemento, que es el que vamos a meter a data. Lo primero que tenemos que hacer es ver si data, o sea, bueno, si ya está lleno nuestro arreglo, por así decirlo, si el size, que es el número de elementos, es igual al data length. Lo que tenemos que hacer es
generar un nuevo arreglo auxiliar que va a ser del mismo tamaño que el arreglo que tenemos data, pero incrementado en 1, porque es prácticamente le vamos a meter un elemento. Lo que vamos a hacer es copiar los arreglos de data a aux data, y una vez que tengamos todos los arreglos, simplemente cambiamos la referencia de data, porque ahorita se va a referir al nuevo aux data. Aux data en este caso, como es una variable local del if, se va a eliminar, y data va a constar de un nuevo arreglo con todos los elementos del data original, solamente que con un espacio extra. En este espacio extra lo que vamos a hacer es meter el elemento que se nos está pidiendo. Y incrementamos el size más 1 porque se ha incrementado el tamaño. En este caso, por ejemplo, bueno, el siguiente método es un dequeue. Tenemos el dequeue, este es el común y corriente, que es lo que va a hacer es regresar el head de nuestro arreglo de datos, que es prácticamente lo que hacemos aquí. Establecemos una variable de tipo t llamada begin, que es prácticamente el primer arreglo, que es la que vamos a regresar al final. En este caso lo que tenemos que hacer es validar un par de cosas. Primero que nada tenemos que validar si el stack es empty. Si el stack es empty, nosotros sabemos que no podemos regresar, no podemos quitarle cosas a lo que está vacío, entonces simplemente nos regresa una excepción. En el caso en el que no, lo que tenemos que hacer es hacer un resize de nuestro data, porque prácticamente le estamos quitando uno y tenemos que copiar todos. Tenemos que copiar todos excepto el que ya le quitamos, que es prácticamente lo que hacemos aquí. Volvemos a instanciar una variable auxiliar, pero en este caso va a ser de una longitud de una unidad menos que la del size, o sea, que los datos que tenemos ahorita. Copiamos los datos de data a aux data, cambiamos la longitud de data original y luego simplemente copiamos de nuevo de aux data a data. Es simplemente para quitarle una longitud a nuestro arreglo data. Al final regresaremos begin, que ya habíamos dicho que es simplemente el primer arreglo. En este caso, el bool isEmpty solamente nos ayuda a saber si está o no vacío, que prácticamente lo que regresa es un true o false, dependiendo de esta condición, si el size es igual a 0. El priority de queue es, pues como ya lo habíamos dicho, va a regresar y a remover el primer elemento, el elemento más cercano a la salida de la lista, que en este caso sería la cabeza, y dependiendo de la prioridad. En este caso lo que tenemos que hacer es primero que nada validar si está vacío. En el caso en el que no, lo que tenemos que hacer es declaramos un elemento de tipo t, declaramos una variable index de tipo entero, porque lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a copiar el data a un nuevo data llamado auxiliar de su mismo tamaño para poder acomodar o no me acuerdo ahorita muy bien de la traducción de sort, pero prácticamente le vamos a hacer un sort al arreglo auxiliar utilizando nuestro priority compiler. Nuestro priority compiler, como ya lo habíamos visto, debe ser una lambda o una variable de tipo comparison, que lo que va a hacer es nos va a permitir ordenar esto de acuerdo a la prioridad que estableció el usuario. El usuario en el constructor nos debe de especificar cuál va a ser la función lambda, cuál va a ser la condición, por así decirlo, para ir ordenando todos estos datos. Y una vez que los tengamos ordenados, lo que tenemos que hacer es agarrar el primero. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es los va a ordenar de acuerdo a su orden de llegada y su prioridad. Es decir, el primer elemento va a ser el que tenga mayor prioridad, y en el caso en el que tengamos dos con igual prioridad, el primer elemento sería el que llegó primero. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar definitivamente ese primer elemento y lo vamos a buscar en nuestro array data. Nosotros ya sabemos cuál fue el primer elemento a buscar, pero lo que necesitamos ahorita es obtener su index para poder eliminarlo del data o del arreglo data, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que lo que hicimos fue nada más crear una copia de data. No estamos como tal modificando ni sorteando, bueno, ni haciendo un sort en el original. Entonces, una vez obteniendo su índice, lo que tenemos que hacer es nuestro elemento t, que es el que vamos a regresar, va a ser data,
y el índice del elemento que estábamos buscando. Este es el elemento que se va a regresar al final de esta función o este método. Y lo que tenemos que hacer ahorita es simplemente crear un aux data. ¿Para qué? Para poder copiar todos los datos excepto el que quitamos. Prácticamente lo que estamos haciendo aquí es quitar del data original el elemento que retiramos o que vamos a retirar utilizando, bueno, jugando más bien con los índices y con los tamaños, y no creo que valga la pena explicar más esto porque es lógica de los arreglos, pero simplemente lo que está haciendo es, estamos copiando todos los datos de data a un nuevo data de un tamaño menor, quitando el elemento que vamos a sacar, el mismo elemento que retornamos después. En el caso de Priority Pick, lo que tenemos es exactamente lo mismo, solamente que no tenemos todo este rearreglo de data, porque aquí lo que tenemos que hacer, es arreglar el arreglo principal, que es data, pero en este caso, como no estamos modificando nada y como solamente queremos saber cuál es el elemento con mayor prioridad, no necesitamos todo esto. Prácticamente lo que hacemos aquí es lo mismo. Verificamos que empty no, o sea, bueno, que el arreglo no esté vacío. Lo que hacemos es creamos un nuevo auxiliar data de su mismo tamaño, copiamos los datos, vamos a hacerle un sort al auxiliar, otra vez basándonos en el lambda o en la condición que nos pasó, en la condición de comparación que nos pasó el usuario. Y una vez que tengamos esto, otra vez lo mismo, vamos a hacer referencia a el primer elemento del arreglo ya ordenado, que en teoría debería ser, bueno, en teoría no, sí funciona. Es el que tenga mayor prioridad o, en todo caso, el que haya llegado antes. Y simplemente lo regresamos. Con esto ya hemos terminado de explicar la lógica detrás de cada uno de los elementos y de los tanto métodos como parámetros como propiedades de la clase ArrayPriorityQ. Y ahorita nos vamos a ir a su implementación con nuestro compañero Luis. Comenzando con la implementación del Priority Queue, generamos una clase llamada Box para crear nuestro objeto. Esta clase tiene atributos X, Y, Z y volumen, los cuales se utilizan en un constructor asignándole hacia diferentes variables para generar el volumen de manera automática. Y el public override lo utilizamos para el momento de imprimirlos, retornando una variable la cual se iguala a una string generada por todos los, o sea, con todos los valores, incluyendo volumen. Pero ahora pasaremos a lo que es tal cual la implementación. En este caso, lo primero que vamos a hacer es generar una lista de tipo ArrayPriorityQ utilizando Box. A esta lista se le va a asignar un tamaño de 4 y se le va a pasar una lambda. En este caso, la lambda es para evaluar los atributos de los objetos, para compararlos. En este momento, nosotros estamos utilizando volumen. Y si se quisiera utilizar X, Y o Z, sería cambiar donde está la palabra volumen por la que se quiera comparar. En la situación que tenemos ahorita, nosotros tenemos que nos dé el objeto de mayor valor. Esto está siendo como nuestra prioridad, que la más grande es la prioridad. Si se quisiera hacer al revés, sería intercambiar A y B para que así fuera esto el objeto de menor valor. Ahora, procedemos a utilizar la función isEmpty en lista para comprobar si está vacía o no. En este caso, como está vacía, nos va a tirar es un true, debido a que devuelve un valor booleano. Procedemos a llenar los datos con el enqueue, empezando por 2,2,2, esto 3,3,4, 1,1,1 y 3,3,3. Ahora vamos a comprobar si la lista está vacía y ahora nos va a devolver un false debido a que la lista ya no está vacía.
Ahora comenzamos con el priority de queue. Aquí es donde se aplica la lambda. Va a entrar a evaluar y nosotros le dijimos que sea el volumen. Entonces va a comparar, va a hacer una organización y va a comparar valores, dejando el valor de mayor prioridad en una posición donde ya lo vaya a sacar. Aquí primero empezamos, se hace una vez y de las cajas que tenemos, la de mayor volumen es la de 3,3,4. Por lo tanto, esa sería la primera que saca. La que sigue sería la de 3,3,3. Por lo tanto, esa sería la segunda que saca. Y por último, tenemos la de 2,2,2, la cual sería la tercera. Okay. Aquí en este segundo ejemplo, tenemos un caso similar. Ahora vamos a generar otra lista de tipo array priority queue. Pero ahora en vez de utilizar box, vamos a utilizar strings. Igual, vamos a utilizar tamaño 4. Y en esta ocasión, en vez de pedir volumen, vamos a pedir cuál es el string más largo. Bueno, ahora comenzamos llenando la lista. Bueno, tenemos primero que comprobar si la lista está vacía o no. En este caso, pues, como está vacía, nos va a volver un true. Ahora llenamos la lista en el orden que está en pantalla, que es 2, 2, 4, 4, 5, 5, 5 y 3, 3, 3. Ya que los datos fueron llenados, ya podemos empezar a hacer nuestros movimientos. Primero aplicamos el priority queue viendo cuál es el dato más largo. Ya sabemos cómo funciona, que es se organiza y los compara. Bueno, compara y organiza. En este caso, nuestro dato más largo son los 4 cuatros. Entonces, ese va a ser el primero que salga. En la siguiente ocasión, se van a encontrar en teoría dos valores que sean de la misma longitud, pero como el 5, los 3 5 entraron primero, esos son los que van a salir. Y por último tenemos un DQ normal, el cual indica que el valor que esté en la última posición, o sea que el que haya entrado primero, es el que va a salir. Por lo tanto sería el 2, 2, 2. El 2, 2, perdón. Ok, ahora vamos a correr el programa. Primero estamos revisando si la lista está vacía. Como ven, nos devolvió un true. Se llenan los datos como los que tenemos en pantalla y volvemos a comprobar si está vacía. Ya no está vacía, entonces devuelve un false. Ahora, vamos a aplicar el priority de queue en base al volumen. Entonces nos dicen, pues la que tienes con volumen más grande es aquella que tiene 36 de volumen. Entonces, esa saca. Entonces, el head, que fue el primero que entró, se queda igual, que son los 3, 2. Y la tail, que fue el último que entró, igual se queda igual, que son los 3, 3. Y la lista se queda de tamaño 3, ya que ya le sacamos un elemento. Pasemos al siguiente. Y en este caso es aquella de 27. Entonces sacamos la que son los 3, 3. Y la head queda como el triple 2. Y el tail cambia porque ya lo sacamos. Entonces ahora se convierte en los 3, 1. Y el tamaño se reduce a 2. Y ahora realizamos un DQ normal, el cual va a sacar el primer elemento. Entonces, saca los 3, 2, que fueron los primeros que entraron, y ahora el head se convierte en el triple 1, y al mismo tiempo el tail también, ya que solamente queda un elemento en la lista. Ahora pasamos a la lista de strings. Otra vez comprobamos, ¿está vacía? Sí, sí está vacía. Se llenan los datos y realizamos el priority de queue. El más largo fueron los 4 cuatros.
Por lo tanto, la cabeza queda igual como 22 y la tail queda igual como 333. Y el tamaño reduce de 4 a 3. Pero hacemos una vez más este proceso. Empezamos el Priority DQ. Y como mencioné antes, hay dos que tienen el tamaño 3, pero el 5 llegó antes. Entonces, el que saca es el 555. Por lo tanto, la head se queda igual y la tail se queda igual, ya que no se encontraba en ninguno de ellos, pero ahora el tamaño se reduce a 2. Y ahora hacemos un DQ normal, sacando el primer elemento que entró. Y por lo tanto, la head se convierte en el triple 3 y la tail se queda igual, siendo el triple 3, debido a que ya solo queda un elemento en la lista.